Bueno, ahora vamos a seguir con la parte de nomenclatura. En realidad, les voy a compartir la pantalla. En la primera parte, lo que vimos fue a partir de los nombres poner las fórmulas, y ahora a partir de las fórmulas poder colocar los nombres. Esta parte, a mi criterio, es un poco más compleja que la anterior. Yo creo que uno tiene que empezar armando los compuestos a partir de las reacciones, tratando de conocer bien los estados de oxidación y los números de oxidación de los compuestos, para luego poder, sí, hacer todo lo que es la parte, todo lo que es la parte de nomenclatura. En la nomenclatura uno tiene que tener ya bastante en claro qué tipo de compuesto es el que tiene adelante, cuáles son las valencias con las que actúan los diferentes elementos. Y una cosa a tener en cuenta, siempre tener la tabla periódica a mano, pero por ahí también es útil esa tablita que yo les di recortada en las clases de cursillo, en donde lo que tienen son las valencias más usadas, tienen destacados los casos especiales, aquellos elementos que presentan anfoterismo y que en algunos casos actúan como metales y en otros como no metal. Eso está presente en esa tablita como para poder guiar un poco y ayudar en esto. Vamos a ir colocando los nombres y vamos a ir reconociendo en principio los compuestos con los que nos enfrentamos. Primero que nada, acá tenemos una sal básica. Esta sal básica tiene este oxidrilo que lo aporta el hidróxido del cual proviene esta sal, y esto es un sulfato. Fíjense que es un sulfato, fíjense que esto viene del H2SO4. Este 2 es el que nosotros vemos acá. Y el cobre viene de un hidróxido de cobre, que podría ser 1 o 2, cuproso o cúprico, pero tiene que tener al menos uno que vaya a formar la sal. Por lo tanto, este compuesto que tenemos acá es el sulfato básico. No hace falta poner monobásico en el caso de tener un solo oxidrilo, de cobre 2 o cúprico. De cobre 2, por ahí puede ser más fácil si uno no se acuerda si tiene cuáles son las dos valencias, pero claramente es un 2 con lo que está actuando acá, porque tiene el oxidrilo y el 1, este 1 que quedó, en realidad iría acá, pero no hace falta porque sería un número que no tiene sentido que lo coloquemos. Esto que tenemos acá también es una sal neutra, no es una sal ácida. Este compuesto que está acá es un hidruro no metálico, es derivado de un hidruro no metálico, es la forma ácida del amoníaco, es el ácido conjugado. Y en realidad, recuerden que cuando vimos la parte de hidruros, mencionábamos la diferencia entre los metálicos y los no metálicos, pero también que hay algunos hidruros que tienen nombres de fantasía, que tienen nombres especiales, como por ejemplo el hidruro de nitrógeno, que es el amoníaco. Y el amonio, que es el ácido conjugado, que para los fines de este tipo de ejercicios lo tenemos que pensar como un catión metálico de valencia 1, para que uno más o menos pueda entender cómo trabajar con esto en la nomenclatura y en las fórmulas. Ojo que esto no es permanganato, esto es manganato. El manganeso, recuerden que es un caso especial de anfoterismo y que actúa con 6 o con 7 para poder hacer oxoácidos, y que en este caso estaría actuando con 6. Fíjense el 2 que tenemos acá. Si yo está actuando con 6, que es un número par, por lo tanto va un 2 acá, 6 y 2, 8, dividido 2, 4. Este sería el ácido mangánico. Por lo tanto, esto es manganato de amonio. La siguiente es una sal ácida, pero no de un oxoácido, sino de un hidrácido. Recuerden que tenemos oxoácidos e hidrácidos. Los hidrácidos no tienen oxígeno en la fórmula. Esto deriva del ácido sulfídrico, o sea que esto es el sulfuro ácido. Tiene un hidrógeno en la fórmula de la sal. Y fíjense que esta es la valencia del cobalto. De cobalto 2, o si no, nos fijamos cuáles son las valencias de los números de oxidación del cobalto, que esperen que tiene 2 y 3, y sería cobaltoso. Cobaltoso, en el caso, que podemos chequear con los lentes, pero sería cobaltoso. El cobalto tiene
efectivamente 2 y 3. Esto es un ácido, un oxoácido, un ácido derivado del yodo. El yodo tiene valencias 1, 3, 5 y 7, acá está actuando con 7. Cuando la valencia del elemento no metálico es impar, se pone un solo hidrógeno, 7 y 1, 8 dividido 2, 4, ácido periódico. Este es el ácido periódico. Y esto es un óxido. Ojo que uno puede pensar que esto es un superóxido, un peróxido, un óxido. Yo creo que esto es el óxido de titanio, 4. El titanio tiene valencias, creo que estoy viendo que tiene 3 y 4. Por lo tanto, el titanio acá estaría actuando con valencia 4. Se intercambian las valencias, tenemos el 2 del oxígeno acá, el 4 del titanio acá, y vamos a tener titanio, oxígeno 2. En caso de ser un peróxido o un superóxido, recuerden que el peróxido es toda la estructura de O2 con valencia 2 menos 2, y el superóxido, que es también toda la estructura O2, pero con valencia menos 1. Estos serían los nombres, perdón, que no puse. Esto es óxido de titanio. Muchas veces esta nomenclatura en donde se utiliza el valor de la valencia en el nombre del compuesto suele ser mucho más útil o muy útil cuando uno no se acuerda cuál es la otra valencia. O como en mi caso cuando no la veo bien, pero veo que es un 3, es más chica que el 4, así que siempre tengan en cuenta la posibilidad de utilizar el número de oxidación y no en la nomenclatura y no la terminación oso o ico, dependiendo de quién es el más grande o el más chico. Vamos ahora a ver una ecuación, que sería una ecuación redox.